Hola, bienvenidos. Aquí hablamos de libros y el día de hoy en específico les quiero hablar de cómo las redes sociales han cambiado nuestra manera de leer. Y no lo quiero decir de la manera de, oh no, las redes sociales son lo peor que le pudo pasar a la humanidad, sino que nuestro cerebro, con el uso constante de tecnologías y la manera en la que nos relacionamos con las personas en las redes sociales, realmente ha modificado nuestra manera de leer. Pero antes de empezar a hablar de eso, quiero hablarles de la cultura lectora. El deseo de leer o la cultura lectora ha estado presente con la humanidad desde sus inicios. La narrativa o el storytelling eran una manera de pasar historias, tradiciones culturales y conocimientos de generaciones en generaciones. Y la escritura simplemente hizo que esto fuera más fácil y sencillo para la transmisión. Bien sea una novela clásica o un bestseller, siempre hay algún libro que se alinee al gusto de todos. Entonces, algo muy importante que debemos tener en cuenta es que la cultura lectora era un lujo en la antigüedad, solo dedicado para un grupo de personas privilegiadas y las personas ricas. Sin embargo, con la innovación de Gutenberg con la imprenta, hubo un cambio histórico que permitió convertir a la lectura en algo para todas las personas. Y ahora en pleno siglo XXI estamos viendo una nueva revolución que está siendo llevada por la tecnología y las redes sociales. En el término grande de redes sociales, que es lo que yo quería hablarles, y cómo la cultura ha ingresado a ser parte de ella, hay que ver cómo los grupos que se han creado en estas esferas digitales interactúan. Como cualquier hobby, y por nuestro deseo de compartirle a las personas nuestros gustos, la cultura lectora se ha manifestado en diferentes maneras. Según Christine Hausel, los libros han vuelto a tener una gran popularidad en todas las esferas sociales y una de las principales razones son las redes sociales, ya que desde hace años se había creado Bookstagram, Booktube y los blogs donde amantes de la lectura comparten sus gustos. El término bookfluencer son lectores apasionados que utilizan sus plataformas para compartir su amor por los libros y con esto conectar con sus seguidores. La característica más importante de la marca de un bookfluencer es su reputación como fuente confiable de recomendaciones de libros. Con YouTube se recalca cómo los creadores o booktubers forman tipos de comunidades con sus seguidores en donde el ejercicio de lectura es algo compartido y más personal. ¿Qué estrategias de autopresentación utilizan los booktubers para crear esta imagen auténtica? Bueno, son videos como el que estoy haciendo en este momento, como diarios personales en donde los creadores se dirigen directamente a la cámara utilizando un lenguaje realmente no muy formal. Y en el tema específico de la crítica de libros, aunque muchos se utilizan a otros académicos para fundar sus opiniones, la mayoría lo hacen de una manera mucho más personal y de opinión en cuanto a sus gustos y disgustos. Ahora, cuando hablamos de bookstagrammers, que es en Instagram, al inicio, antes de la llegada de los reels y las historias, estaba enfocado en crear imágenes estéticas de sus lecturas, de las bibliotecas, los objetos literarios, etc. Estas imágenes aspiracionales se toman más como representantes de una jerarquía interna en una comunidad lectora, en donde las personas con más riquezas, o sea, más libros poseían, estaban más arriba en la jerarquía. Para mí el enfoque en Instagram no era tanto hacia la comunidad, sino hacia la muestra de una colección personal cuidadosamente escogida por la persona dueña de la cuenta, el bookstagrammer. Ahora con BookTok el efecto ha llegado más allá, influenciando la venta y la promoción de libros en librerías. El formato y contenido tiende a ser parecido al de YouTube e Instagram. Sin embargo, es más entretenido y más accesible que cualquiera de los otros dos y es muy rápido. Este cambio también ha sido acompañado por cambios de las relaciones parasociales de los influencers y sus seguidores. Ahora dependen más del rendimiento de esa relación que tienen, que cuenta con una historia más personal en lugar de la creación de aspiraciones o imágenes de un contenido perfecto. Se busca la viralidad. La popularidad del creador no influye significativamente en el algoritmo de recomendación, lo que permite que el contenido de cualquier usuario se vuelva viral en TikTok. Esto incita a los creadores a participar en tendencias y prácticas virales, en lugar de dedicar tiempo a cultivar una marca personal consistente como era antes. Encontramos una variedad de libros que probablemente jamás hubiéramos podido encontrar, pero hay un arma de doble filo, ya que la popularidad inmensa que algunos libros tienen hace que mucha gente lea libros que realmente no tienen tanta calidad como parecieran por los grandes fandoms que crean. Y un momento clave también en nuestra sociedad fue el inicio de la pandemia, la cuarentena, que popularizaron aún más estas comunidades, porque los book influencers ya existían y eran famosos, pero esta popularidad que tenían muchos se exacerbó en esta época
y ha abierto el camino para una nueva generación completamente nueva de entusiastas por la lectura. Un ejemplo concreto de los efectos de la pandemia fue que en el 2020 se vio un incremento del 8.2% de ventas comparadas con el año anterior de libros, tanto digitales como físicos. Los libros y audiolibros permitieron un descanso de las constantes actualizaciones de noticias en la televisión. Los book influencers y celebridades como Emma Watson, Reese Witherspoon y muchos más comenzaron a promover y compartir sus lecturas. Los libros provocaron conversaciones y nos unieron durante un tiempo en el que nos sentimos completamente aislados. Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, pero con YouTube es diferente. Se empezaron a ver estos grupos de clubes de lectura y de recomendaciones de libros, aún con más fuerza que antes, siendo lo más atrayente la siguiente pregunta: ¿por qué quiero leer una reseña seca y aburrida de un crítico lector cuando puedo ver un video de alguien famoso o alguien que me cae bien en TikTok hablando del libro? Todo esto ha traído lo que realmente llamo un nuevo renacimiento de la lectura. Otro gran aspecto que ha transformado la manera en la que leemos es nuestra relación con los autores y sus novelas. La industria editorial ha sido impactada por la tecnología y las redes sociales de distintas maneras. La más obvia ha sido la transformación de cómo se producen y se distribuyen los libros. Aunque las grandes editoriales son las que tienen el mayor poder de publicación, la manera en la que los libros son seleccionados para publicarse ahora es un poco distinta. El crecimiento y reconocimiento de los autores o novelas en las redes sociales ha cambiado realmente el paradigma hacia qué novelas son las que van a ser más exitosas y cuáles van a tener más éxitos de ventas. Muchas veces esos autores tienen también la posibilidad de publicar sus historias con editoriales independientes o simplemente, si desean, la posibilidad de autopublicarse, lo que realmente muestra este impacto en la industria de la publicación tradicional. El otro gran cambio también es la desaparición de la barrera que dividía a los autores de sus lectores. Autores como Andy Weir, que escribió El Marciano, piensan que estos cambios son positivos para la recepción de los libros. Él dice: mis lectores sienten una conexión mucho más directa conmigo porque pueden enviarme mensajes directamente y yo les respondo. No soy una identidad sin rostro como los autores del pasado. Ellos conocen a la persona detrás de la historia, mis intereses, mis pasatiempos y mis preocupaciones. Pasa de ser solo un libro a ser ese libro de esta persona que conozco en internet. Otros autores como Cheryl Strayed dicen que las redes sociales han reducido la distancia entre los lectores y los autores que están activos en ellas, y también han ampliado el territorio conversacional entre los lectores y los autores. Las conversaciones ya no se limitan a el libro que se ha escrito y leído, y el libro, que antes era un objeto físico, sólido, claro, se convierte en algo más fluido, con cambios rápidos de significado, tono y contenido, como la conversación con un amigo, y como cualquier producto actual es severamente transformado por estas interacciones. De esta manera las personas descubren nuevos libros y nuevos autores, conocen las historias más a fondo e incluso pueden llegar a tener poder decisivo en cuanto a cómo se desarrollan las historias. Además de que las redes sociales y las librerías online también han hecho más fácil el proceso de encontrar nuevos títulos y autores que los lectores se lleguen a interesar a leer, y en consecuencia han hecho posible para muchos autores interactuar con y alcanzar muchas audiencias que son muchísimo más grandes de lo que nunca hubieran podido acceder antes. Un tema que me parece también extremadamente clave en la nueva manera en la que leemos y consumimos el contenido son las plataformas de publicación y escritura en internet, específicamente en las plataformas en las que se puede escribir novelas tanto originales como basadas en novelas, en películas, gente en la vida real, en grupos, etcétera, como lo es Wattpad, como lo es fanfiction y como lo es Archive of Our Own o AO3, que hay un montón más, pero esas son las que yo conozco, porque para mí ellas han transformado la interacción literaria y lo que llamo la socialización de la lectura, que de por sí, en primer lugar, una lectura tiende a ser muy personal. Puede que uno haga grupos y termine hablando con personas después acerca de lo que haya leído, pero en estas plataformas la lectura realmente es conjunta. Cada capítulo que se va publicando tiene comentarios y los comentarios los responde el autor y también otros fans de la historia responden. Es una interacción constante en la que todos son partícipes de ese proceso. Y ahora que estamos siguiendo a las personas similares a nosotras, refuerzan nuestros sistemas de creencias y nuestros estilos de ver la vida.
Además de esto, la tecnología que usamos todos los días se adapta cada vez más a nuestros deseos o lo que las inteligencias artificiales creen que queremos. El punto positivo aquí es la democratización del contenido, en donde no se limita la lectura y transmisión de libros y literatura exclusiva a un solo medio. Se quiere algo claro y se encuentra en estas plataformas. Además, las plataformas permiten una hipertextualidad, en donde se pueden incluir imágenes, reacciones inmediatas a la lectura, generando un nuevo proceso de lectura e interacción con el medio que antes no existía. Ahora no leemos como individuos, leemos como grupos. Y algo también muy interesante, aunque esto ya es un poco de mi percepción personal, cuando yo era adolescente, la lectura no era tan popular como lo es ahora, porque ahora, como les digo, es una moda. Con la popularidad y el crecimiento de los smartphones, los teléfonos estos inteligentes, con las tabletas de lectura, este tipo de lecturas digitales empezaron a tener un auge impresionante, pero que también era resultado de esta creación de subgrupos en donde la gente escribe cosas muy específicas que grupos muy específicos quieren leer, pero que empiezan a volverse extremadamente populares. Un ejemplo de esto es muy claro que he visto, digamos, en redes sociales, en Instagram, es Dramione, los fanfictions de Harry Potter, específicamente de Hermione y Draco, que se han vuelto extremadamente famosos en esas plataformas. Y entonces ahora también hay un problema con que ciertas personas, no los autores de las novelas, pero las novelas más exitosas de estas plataformas las han empezado a publicar y a cobrarle a la gente pues para tener los libros. Pero entonces aquí entra el dilema con esos en específico de que son historias basadas en otras historias que tienen derechos de autor, copyright, y es un tema que me parece también muy complicado y muy interesante para que lo piensen. Y entonces, ¿qué? Creo que lo más importante es a la hora de consumir libros y contenido de libros en internet es mantenernos conscientes de que estamos leyendo desde nuestra propia perspectiva, que puede que sí nos dejemos influenciar de otras personas, pero que ellos no dictaminen qué leemos o qué opinamos de lo que estamos leyendo. E igualmente con los autores, no dejarnos influenciar porque nos gusta un autor o no nos gustan sus opiniones. Siempre ser muy fuertes con nuestras propias opiniones. Reconocer que nuestras vidas digitales viven en un vacío. Ser conscientes de que las cosas que nos muestran las personas en internet reflejan una visión del mundo un poco cerrada, muy específica, o incluso la visión del mundo que nosotros queremos ver y no la de los demás. No permitir que eso nos cierre a todos los libros, productos e ideas que otras personas están haciendo. Y sí, en pocas palabras, es ser fieles a nuestra identidad, justos con lo que leemos y no siempre dejarnos dictaminar por lo que otras personas nos dicen, ni tampoco solo cerrarnos a una manera de pensar. Disfrutar de todas las nuevas posibilidades que la tecnología nos brinda, y es muy interesante entonces ver cómo en la actualidad la cultura lectora no se limita solamente a leer los libros y absorber lo que el autor quiso hacer, sino que estamos presentes en muchos casos en los pasos que el autor tomó, y en otros casos somos incluso partícipes de la creación del libro, somos parte del libro. Y creo que eso abre las puertas a nuevas posibilidades de escribir que nunca antes existieron, y es muy divertido y muy interesante. Creo que eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Déjenme saber si creen que la cultura lectora es lo que dije, o si ustedes tienen una opinión diferente respecto a la forma en la que la tecnología de las redes sociales han convertido el tema de la lectura. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y nos veremos en el próximo. Adiós. Antes de irme, una reflexión muy interesante de Murakami. Si solo lees los libros que está leyendo todo el mundo, solo podrás pensar como lo hace todo el mundo. Lean de todo, lean de todo.